Hermanos, paz de Cristo, vamos a continuar con, en este caso, la lección 3, y justamente se llama Dios se revela como el Espíritu Santo. Vamos a leer ahí 1 Corintios 3:17 y dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El objetivo es entender que la naturaleza de Dios como Espíritu y como Espíritu Santo por excelencia, que pues como tal no tiene parte ni cuerpo, y por lo tanto ni el espacio físico, ni el tiempo, ni nada lo puede limitar. ¿Ok? Entonces en este caso vamos a ver un tema muy importante como lo es la llenura del Espíritu Santo. Y ojo, hay muchos mitos que hay alrededor de todo este punto acerca de la llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, hay gente que dice que si una persona no habla en lenguas, pues ahora sí que no es salva, o si una persona no es bautizada en el Espíritu Santo, pues no es salva. Eso es completamente mentira. Digo, es importante entender que el que salva es Cristo. Cristo salva, Él y solamente Él, y pues es a través del Evangelio, es como la gente puede conocerle a Él. Entonces, bíblicamente decir que es el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo a través de las lenguas, pues ahora sí que esto es completamente incorrecto. ¿Ok? Sería negar en este caso el sacrificio de Cristo. Entonces mucho cuidado con esto. También otro punto muy importante es nosotros como pentecostales rápidamente cómo entendemos, por así decirlo, el Espíritu Santo. Porque nosotros entendemos, sí, obviamente la parte importante acerca de la llenura del Espíritu Santo o la manifestación de las lenguas. Es una parte importante que nosotros predicamos. Pero también es importante entender que no decimos que si una persona ha hablado en lenguas significa que no es movida por el Espíritu Santo, o que Dios no lo puede usar, o que simplemente no puede desarrollar un ministerio. Vemos en el Antiguo Testamento que efectivamente el ser lleno del Espíritu Santo, la manifestación en lenguas, es muy importante. Entonces uno como pentecostal sí valora y reconoce eso, y que obviamente el tema de ser sellado o ser llenado del Espíritu Santo y la manifestación de las lenguas es algo sumamente importante. Más sin embargo, no decimos que una persona que no ha tenido esa experiencia pues que esté mal, que no pueda servir a Dios o que no pueda desarrollar el ministerio. Eso también es completamente falso. Entonces, ¿cómo empieza esto? La Biblia nos relata que Jesús les dijo a los apóstoles que se mantuvieran 40 días en Jerusalén y que esperaran la llegada de este Consolador, en este caso que fue el Espíritu Santo. Y justamente fue en una festividad muy importante, que fue la festividad de Shavuot, que fue la festividad del Pentecostés. Esto es una festividad muy importante porque para los judíos, si bien la Pascua pues era la salida de Egipto, el Shavuot representaba la entrega de la ley, es decir, el pacto antiguo, el pacto en el monte Sinaí. Es lo que representaba el Shavuot. Justamente significa semana, o semanas se llega a interpretar, porque supuestamente pasaron 7 semanas. Si se fijan, tiene sentido, porque Jesús les habla de 40 días, Jesús resucita el tercer día. Pasó un tiempo, no sabemos cuánto pasó con él, más aparte tenemos el tema de las 7 semanas, así que podemos inferir que desde la Santa Cena, desde la Pascua, hasta que Jesús, hasta que el Espíritu Santo desciende, podríamos suponer que serían alrededor de 49 días, porque pues correspondería aproximadamente a 7 semanas, es una suposición. Jesús les dice que 40, entonces podemos decir que Jesús muere, resucita al tercer día, entonces muy probablemente estuvo con los apóstoles 6 días, 6-7 días, y después les pide que 40 días estén en Jerusalén. Entonces correspondería exactamente con la parte de Shavuot. Y justamente así como a través de la ley se sellaba el pacto con Israel, el Espíritu Santo vino a traer o a hacer el sello de este nuevo pacto para con la iglesia. Ahora es muy importante que entendamos que el Espíritu Santo no es, por así decirlo, como muchas personas lo pintan, solamente como una paloma. La Biblia describe, por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado, que el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma, pero jamás la Biblia dice que el Espíritu Santo sea literalmente o que se represente como una paloma, ¿verdad? El Espíritu Santo es espíritu, como bien su nombre lo dice. Muchas veces queremos encapsular ese tipo de conceptos en algo humano, en algo por así decirlo físico, pero no es así. El Espíritu Santo trasciende el tiempo y el espacio. No podemos entenderlo en su totalidad, no podemos
comprenderlo siempre en todo lo que es. Ahora, es muy importante que el Espíritu Santo viene a ser esa tercera manifestación de Dios, es decir, la parte trinitaria lo reconoce como la tercera persona de la Trinidad, pero nosotros lo reconocemos como tal una manifestación, ya son cuestiones de interpretación, pero todos reconocemos al Espíritu Santo como una entidad. Entonces, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, fue muy útil en la iglesia primitiva porque vemos que a partir de esa llenura del Espíritu Santo, pues ahora sí que los apóstoles empiezan a predicar, empiezan a hacer milagros, empiezan a llevar un ministerio de impacto. Entonces nosotros como pentecostales sí predicamos de que es importante ser lleno del Espíritu Santo, es importante el tema de haber recibido la manifestación en lenguas, pero repito, no casamos este concepto con la salvación, más sin embargo sí reconocemos que es muy importante, porque recordemos que desde aquel primer avivamiento, después pasaron años y la iglesia pues llega en una especie de periodo de sequía, ¿sí? Pasan muchos años, pasan aproximadamente casi 2000 años en lo que no vuelve a haber, pues ahora sí que otra vez manifestación de las lenguas. No fue hasta aproximadamente siglos XVIII, XIX cuando se empieza a ver poco a poco ese tipo de manifestaciones, este renacer. Y nosotros justamente como iglesia apostólica que venimos de este movimiento, de estas nuevas lluvias, por así decirlo, esta lluvia tardía respecto al avivamiento, pues sí lo atesoramos mucho. Obviamente siempre es importante cuidar, no caer en los excesos, no caer en las exageraciones, porque esto pues al final de cuentas nos puede llevar a hacernos pues mucho daño. Es decir, hay mucha gente que finge, desgraciadamente mucha gente que finge estar lleno del Espíritu Santo, muchos consideran que es estatus, mucha gente le gusta hacer lo que se podría denominar show, es decir, fingen que están hablando, fingen palabras, y no, el Espíritu Santo es una manifestación sobrenatural y se puede ver realmente la manifestación sobrenatural. Una persona que finge rápidamente lo puedes identificar, y como cristianos tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esos excesos. Asimismo debemos entender que el Espíritu Santo nos santifica, ¿sí? A través de la obra regeneradora del Espíritu Santo, uno como cristiano empieza este proceso de salvación, empieza este proceso de maduración y de crecimiento espiritual. Asimismo también nosotros creemos que el Espíritu Santo reparte dones, es decir, hay una rama del cristianismo que es cesacionista. ¿Qué es esto? Que creen que, pues, por ejemplo, hoy en día ya no hay dones espirituales, por ejemplo, todo lo relacionado al don de la profecía, al don de las lenguas, incluso es un don, la parte también de la interpretación de lenguas y demás. Mucha gente cree que esto ya cesó. Lo cierto es de que no es así. Vaya, Dios se ha manifestado y se sigue manifestando ayer, hoy y por los siglos, y el tema de los dones es algo que sigue vigente. Desgraciadamente mucha gente cree que esto ha cesado, repito, muchas veces por la exageración o por la mala explicación o por por así decirlo, por la falsificación en muchos casos de los dones. Hay mucha gente que dice: Dios me ha revelado esto, Dios me ha revelado aquello, pero lo cierto es de que es mentira, desgraciadamente. Hay gente que en ciertas ocasiones pues llega a mentir, a inventar, a falsear temas relacionados a la profecía, y esto lo único que daña es su testimonio y daña la veracidad de la palabra de Dios. Entonces, como cristianos debemos ser sumamente cuidadosos en esto. El Espíritu Santo se manifiesta, debemos procurar hablar en lengua, sí, es algo que defendemos como pentecostales, y como cristianos también tenemos que ser conscientes acerca de la importancia de ver que el Espíritu Santo obre a través de nuestras vidas. ¿Cómo sabemos que una persona ha sido llena, por así decirlo, del Espíritu Santo? Bueno, por sus frutos. La Biblia menciona los frutos del Espíritu. Una persona que da fruto a través del Espíritu, podemos decir que sí, efectivamente tiene el Espíritu Santo. Aunque haya personas que griten y que hagan manifestaciones, por así decirlo, humanas, tú vas a ver el comportamiento de la persona que realmente ha sido lleno del Espíritu Santo o no. Muy bien, entonces como conclusión podemos decir que el Espíritu Santo es Dios mismo, es Dios, que se ha derramado en los corazones de las personas para dar al creyente una vida transformada y apartada del pecado, sometida a la palabra de Dios, viviendo en santidad y en servicio a Dios. Y que así mismo el Espíritu Santo reparte dones y ministerios como quiere y como desea. Muy bien, hermanos, hasta aquí ha sido esta pequeña lección. Mi deseo es de que Dios los bendiga y nos veremos en la próxima lección.